Muy buen día a todos, es un placer saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a tratar el tema de la enseñanza y la educación. Tenemos que tomar en cuenta que en la empresa de la educación la enseñanza está sumamente ligada a ella. La enseñanza es vista más que una práctica, sino, por decirlo así, un conjunto de actividades que van de cómo enseñar, qué aspectos enseñar, que también desde borrar un pizarrón, pero también tenemos que tomar en cuenta que para que se dé la enseñanza debe haber una intención de que alguien aprenda. Si no hay intención, si no hay este aspecto, no se puede dar la enseñanza, ya que por medio de ello puede que haya una enseñanza sin éxito, pero una enseñanza por casualidad, porque me dieron ganas de enseñar y no hay intención, entonces no se puede dar. Tiene que haber la intención aunque no haya éxito, porque muchas veces se enseña, el maestro tiene la intención de enseñar, pero el alumno no tiene la intención de aprender, entonces debe de haber este aspecto. De igual manera, el otro aspecto importante para que se dé la enseñanza es el reconocimiento, ya que el reconocimiento es que parte de que el maestro y el alumno reconozcan que hay una relación estrecha. Entonces, deben de reconocer, por ejemplo, el maestro debe reconocer que tiene la responsabilidad que otra persona, que es el estudiante, debe de aprender. Debe de tener esa intención, debe de responsabilizarse, de planificar, de que la educación sea motivadora, de que den ganas de aprender, pero de igual manera, aunque al maestro esté motivado, pero el alumno no reconoce que debe de aprender, que no reconoce que debe de hacer un mínimo de esfuerzo para poder aprender, entonces no se puede dar. Ambos aspectos están muy ligados a la enseñanza, son de esta manera, va a depender de que la enseñanza haya. Si hay un mínimo de reconocimiento y hay un mínimo de intención, puede haber enseñanza de acuerdo a la situación que se dé, pero se necesita que ambos reconozcan y que también tengan la intención de que hay alguien que debe de aprender. Y también esto depende mucho de la responsabilidad que tomen ellos, del compromiso al educar el maestro y el alumno al aprender. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta enseñanza también se liga a la educación y la educación hace se dan esa transmisión de conocimientos, habilidades por medio de la intención y el reconocimiento. Pero también se dan aspectos que están sumamente ligados, aspectos como el entrenamiento y el adoctrinamiento. Esto se da en educación, ya puede ser vista que el entrenamiento es, por decirlo así, es muy semejante a la enseñanza, ya que involucra habilidad, la transmisión de habilidades y competencias, es por decirlo así una proporción que se le da. En la escuela, por ejemplo, se le proporciona al alumno aspectos para que esté motivado, para que aprenda, entonces se le deposita conocimientos, o para que pueda desenvolverse en la sociedad se le depositan esos conocimientos. Entonces el entrenamiento se liga a la enseñanza, va a depender de que muchas veces se entrena en aspectos que no son educativos. Se puede entrenar un animal, también se puede entrenar a las personas en la milicia, y por decirlo así, no van mucho relacionados con la educación, pero puede darse en situaciones así. Bueno, está el otro aspecto que les hablaba, que era el adoctrinamiento. El adoctrinamiento aquí limita la capacidad de racionalidad, y la educación es racional, es autónoma, se le brinda al estudiante que su participación sea crítica, y en el adoctrinamiento no. El alumno es básicamente manipulado, por decirlo así, por la parte interesada, en este caso sería el maestro. Se manipula al alumno, se le dice que debe de creer estos aspectos que son verdades, aunque no sean verdades. Pueden decir que crea que robar es bueno, aunque no lo sea. Entonces el alumno es manipulado por el fin interesado. Pero estos aspectos tenemos que tomar en cuenta que el adoctrinamiento no es tan recomendable, porque la educación es racional y en cambio él no limita al pensamiento crítico y a la autonomía. Entonces, como que se desliga de lo que de verdad el punto de la educación.
Bueno, también se dan aspectos de cómo la educación es vista. Puede ser vista anteriormente hablábamos en otro video de acerca de las aproximaciones que hay acerca de la educación o de la teoría general de la educación, que decía que la educación es vista como algo mecanicista, ¿verdad? Mecanicista vista como el alumno común, como una máquina donde se le deben ajustar las piezas, y también donde el alumno puede ser de la manera organicista vista como un vegetal, ya que el alumno, por decirlo así, está en desarrollo, está en constante aprendizaje. Pero aquí vamos a tomar en cuenta que la educación en la mecanicista, la educación es vista como una transacción. O sea, se le transmiten los conocimientos, se le deposita, se le proporcionan los medios, las habilidades, las competencias, y aquí el papel principal lo tiene el docente, ya que por medio de su autoridad deposita esos conocimientos y no se cuestionan, que no sean verdaderos, que no sean buenos, no se cuestionan, porque el alumno básicamente no forma parte tanto de la educación, del papel de la educación, y limita todo lo que tenga que ver con razonamiento. En cambio, en el organicista, el alumno es visto como, la educación es vista como un descubrimiento, como un desarrollo. En cambio, el maestro es visto como un consultor, se le consulta el aprendizaje, pero el alumno toma control del aprendizaje, su participación es cooperativa, él es autónomo, independiente, pero muchas veces se pierde la autoridad, ya que el maestro solo es visto como un consultor y no hay ese, por decirlo así, esa autoridad en decir qué aspectos enseñar, qué involucrarse más, entonces se pierde eso. Ambas aproximaciones no hay una mejor que otra, recalco, porque en una se pierde el pensamiento crítico, que es en el mecanicista el alumno es pasivo, no es cooperativo, y en el otro también se pierde aspectos como la autoridad, que es sumamente importante en la educación. Entonces ambos no son, si serían entrelazadas sería mucho mejor, porque se tomará el desarrollo, el crecimiento de la persona independientemente, pero siempre de la participación activa del maestro. Después, este aspecto de la participación es muy importante, es cómo coopera. A pesar de la aproximación que se toma, pero la participación del alumno, tanto del maestro, que ambos cooperen y tomen la responsabilidad que anteriormente decíamos, de la intención y también del reconocimiento que deben estar ellos, entonces la participación es fundamental. Sea la aproximación que se tome, y si se toman a dos como modelos a seguir, o como modelo de ver la educación, entonces la participación se va a volver parte de esto, porque lo es. Deben de estar los dos sumamente comprometidos, pero también otra condición necesaria en la educación es la autoridad, porque aquí va mucho entrelazado tanto la participación como la autoridad, y también el compromiso, la responsabilidad, porque en la autoridad es, por decirlo así, es la capacidad de que se cumplan las órdenes, se mantenga la disciplina, un aspecto fundamental en la autoridad. La disciplina limita hasta qué punto puede llegar un estudiante, y la disciplina, por decirlo así, mantiene el orden. Se disciplina, pero muchas veces estos aspectos de la autoridad puede ser vista de otra manera, ya donde se le conoce como este tipo de autoridad cuando ya se pierde la capacidad de mantener el orden sin fuerza, se llama autoridad de jure. En cambio, cuando se mantiene el maestro tiene esa autoridad de mantener el orden sin recurrir al castigo, sin recurrir a amenazas, se le conoce como autoridad de tacto, que es fundamental. Ya cuando se pierde la autoridad de tacto, se vuelve la autoridad de jure. Es cuando se recurre al castigo, a las amenazas, aunque no es recomendable en educación, porque se tiene que tener en cuenta que debe tenerse esa autoridad, esa capacidad, pero esto va a depender mucho de la relación que se tenga con los estudiantes, si hay esa relación muy cercana, afectiva, si hay esa relación de que hay respeto
no se pierde el respeto, hay una buena interacción, pero no se pierde el respeto, entonces se va a mantener esa autoridad de tacto. Pero cuando ya no hay esa capacidad y se convierte ya con castigos y hay amenazas, entonces ya es autoridad de jure. Ambas pueden ir relacionadas, pero es sumamente importante la autoridad de tacto, porque ya la autoridad de jure depende del cargo, que por ejemplo yo tengo autoridad porque soy maestro y deben obedecerme, sea como sea. Va a depender mucho del cargo que se tenga, de si es nivel alto, entonces se va a tener autoridad, y si no, el alumno no tiene que obedecer, solamente obedecer a la autoridad del maestro. Ya cuando se pierde esto, hablábamos que ya hay castigo, entonces se recurre a la fuerza cuando hay castigo. Y es infligir dolor. Por ejemplo, cuando ya se cuestionan, se puede recurrir al castigo cuando, por decirlo así, la autoridad es cuestionada, se ha perdido esa relación, se ha perdido todo afecto, todo respeto, se ha perdido, entonces se recurre al castigo y se inflige dolor. Por ejemplo, en los salones de clases muchas veces se les dice a los alumnos que se han portado mal, que los dejan sin recreo, los llevan a dirección, situaciones así ya requieren, los expulsan, entonces requiere al castigo, ¿verdad? Pero para que se dé el castigo, debe de ser justificado, debe haber una razón, no es porque se me dio la gana de castigar a esta persona, entonces voy a castigarlo. No, tiene que ser justificado, y además debe reconocerse que cuando se dé el castigo se ha perdido la autoridad y se recurre a ella. Pero no es una forma de enseñanza, por decirlo, no es la mejor manera. La mejor manera es que se acaten las órdenes sin fuerza, sin castigo, pero no es una forma de enseñanza. Muchas veces se tiende a confundir. Todos estos aspectos que hemos mencionado, como la participación está como muy ligado a la intención, al reconocimiento de la enseñanza y a la educación. Aspectos como la autoridad, aspectos como el castigo, la participación también, y otros aspectos que se mencionaron anteriormente, cómo es vista la educación, como una transacción o un descubrimiento, están sumamente ligados a la enseñanza, a la educación, que eran los temas principales de hoy. Espero que les haya gustado esta exposición y espero verlos pronto.